Que los bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios en esta tarde porque Él es bueno, porque nos ha permitido un año más, llegar a un año más y gracias a Dios porque podemos estar aquí a pesar de tantas cosas, de tantas situaciones que han sucedido, hermanos. Dios nos concede seguir de pie, hermanos, tener vida, tener salud y seguir buscándole y seguir clamándole, aleluya. Gloria a Dios. En esta tarde, hermano, vamos a hacer una oración, hermanos, por el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a comenzar un año nuevo y vamos a comenzarlo en el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Padre, porque en ti hay victoria, porque en ti está nuestra confianza, porque en ti hay poder. Te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, tú has estado con nosotros. Te damos gracias porque a pesar de las luchas, tú nos has sacado adelante. Porque a pesar de la enfermedad, tú nos has mantenido sanos. Te doy gracias, Padre, y en esta hora en tus manos nos ponemos, Señor, para que seas tú, Señor, quien se engrandezca sobre nosotros. Porque tú eres el único digno de ser alabado, de recibir la honra y la gloria. Y queremos que tú, Padre, te engrandezcas en esta hora a través de nuestra alabanza, a través del mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que este mensaje sea de provecho para nuestra vida. Estamos en un año nuevo, estamos formando propósitos, que nuestro propósito sea en ti, Padre, y que en tus manos nuestro propósito prospere, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo, bendito Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque sus maravillas, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así, hermano, como cada mañana son nuevas, nuestro Dios es fiel, pues damos gracias a Dios porque Él tiene propósitos. ¿Cuántos sabemos de los propósitos, hermanos? Es muy común que en estas fechas de Año Nuevo, de Navidad, todos, yo creo que sin excepción, hermano, nos forjamos propósitos. Nos ponemos metas que cumplir. Nos ponemos objetivos para alcanzar. Pero qué importante es, hermanos, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios siempre trata con nosotros en base a un propósito, hermano. En base a un propósito, Dios obra en tu vida, obra en tu ministerio, obra en tu hogar, obra en tu familia, obra en las personas que están a tu alrededor, conforme a un propósito. Pero ¿cuál será ese propósito de Dios para mi vida? Muchas veces nosotros, como le decía ahorita, en estas fechas, en estas temporadas, nos forjamos propósitos. Por ejemplo, el propósito de comer más sano, el propósito de visitar a tal familiar que no veo desde hace mucho tiempo, o simplemente, hermano, y este es el más común, el que todos, yo creo, nos forjamos y no cumplimos la mayoría. Este año voy a bajar de peso. Ese es el propósito mío para este año. Pero ¿qué hay de los propósitos de Dios para nuestras vidas? Dios también tiene propósitos para nosotros y Dios también quiere cumplirlos en nosotros. Pero pasa una cosa importante, hermano. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para que Dios cumpla su propósito en nosotros mismos? Muchas veces nosotros, lejos de ayudar, facilitar el trabajo de Dios para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas, muchas veces nosotros los obstaculizamos, los obstruimos, los truncamos, hermanos. Muchas veces tenemos el llamado de Dios para ciertas cosas o tal vez para ciertos ministerios. Y a veces, hermano, por temor, por inseguridad o simplemente hasta por desobediencia, hermano, no escuchamos la voz de Dios y no llevamos a cabo esos propósitos. No permitimos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Aleluya. Pero en base a eso, hermano, en base a esa situación, es lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un personaje de la Biblia, el denominado Padre de la Fe.
¿Quién era el padre de la fe? Era Abraham, hermanos. En Abraham vemos una gran enseñanza. Y es por eso que hoy, hermanos, este tema yo le puse la promesa de Abraham. Vamos a hablar acerca de la promesa de Abraham. Abraham todos lo conocemos, lo ubicamos. Abraham, la promesa de Abraham, ¿cuál era, hermano? Dios tenía un propósito para la vida de Abraham. Y Dios le había prometido algo, le había dado un propósito a su vida. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham para que ese propósito se cumpliera en su vida? Bueno, pues yo aquí estuve checando y lo dividí en 3 puntos, hermanos. La promesa de Abraham la podemos ver dividida en 3 puntos. La podemos ver así, la podemos estudiar. La promesa, el punto número 1, la promesa para la posteridad. Dios haría de Abraham, hermanos, una nación grande, ¿verdad? Esa era una promesa que Dios tenía para Abraham. Otra de las promesas que Dios le había dado a Abraham era la promesa de una tierra. Si se acuerdan, no estaba establecida la tierra del pueblo de Dios. Él se les había prometido, pero aún no estaba establecida. Dios le prometió tierra, ¿sí? Y la última promesa era que Dios le había prometido bendición. Bendición. Aleluya. Entonces, hermano, cuando Abraham busca de Dios, Dios le da estas promesas. Y Abraham comienza a esperar en el tiempo de Dios. Comienza a esperar, pero comienza a esperar, hermano, no sin dejar de alabar y de adorar a Dios, sin dejar de hacer conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ahí hablamos de que Abraham era temeroso de Dios. Dios conocía el corazón de Abraham y Abraham conocía la voluntad de Dios. Y en base a esto, hermano, en función de esto, Abraham vivía conforme a lo que Dios necesitaba, a lo que Dios quería de él. Y Dios le daba promesas que iba a cumplir, promesas que Dios no iba a olvidar, hermano. Así como tú y yo, a veces, te digo, hacemos nuestros propósitos para este año nuevo que está comenzando, pero muchas veces, hermanos, los olvidamos. O simple y sencillamente los abandonamos. Abraham estaba seguro de que estaba confiando en el Dios de dioses, en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y él tenía su confianza puesta en Dios. En Abraham, hermanos, empieza la obra de Dios. Dios quiere hacer una obra grande en la tierra. Y de esta manera, a través de Abraham, todas las naciones hoy, hermano, en este tiempo, son bendecidas por esto. Hoy hablaremos, hermanos, acerca del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Y vamos a comenzar, hermanos, leyendo ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y nos dice de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Aleluya. Lo voy a leer de nuevo, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Toda promesa, hermano, que Dios nos haga, va a tener un cumplimiento, hermano. Y toda situación, todo propósito en Él, hermano, para nosotros es un amén, es un así sea. Aleluya. Todas las promesas, hermanos, de Dios son sí. Todas son sí y un amén. En otras palabras, hermano, podemos decir, la palabra de Dios siempre se cumple. Las promesas que Dios hizo
a Abraham se cumplieron, hermano. Y aún en estos tiempos, hermanos, se están cumpliendo. Aleluya. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus propósitos en nosotros. Entonces, hermano, las promesas de Abraham tuvieron un cumplimiento histórico, hermano. La Biblia nos lo enseña. Las promesas que Dios le dio a Abraham tuvieron su cumplimiento. También, hermano, las promesas de Abraham tuvieron un cumplimiento espiritual. Aleluya. Y también, hermano, las promesas de Abraham tuvieron un cumplimiento escatológico. Y vamos a comenzar, hermano, con el punto número 1, y es el que les mencionaba ahorita. Las promesas de Abraham tuvieron un cumplimiento histórico. Vamos a estar leyendo, hermanos, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7. Dice de la siguiente manera: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aleluya. Se fija, hermano, la promesa que Dios le hizo a Abraham, hermano, ¿qué le dijo? Que iba a ser una nación grande, que iba a tener mucha descendencia. Y lo vemos ahí en Éxodo, hermano. Aleluya. También, hermano, podemos ver las promesas de Dios a Abraham cumplidas. Vamos a ver ahí en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así: en el nombre de Cristo. Aleluya. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se fija, mi hermano, cómo ahí estamos viendo cómo se está hablando acerca de las grandes maravillas que Dios había hecho en la vida de Abraham. Dios le había dado una promesa de que su descendencia iba a ser grande, que iba a ser más grande que las estrellas del cielo. Y Dios lo cumplió, hermano. Porque Dios cumple sus promesas. Vamos a ver una cita más, hermanos, para reforzar este punto. Vamos a seguir reforzando este punto en la palabra de Dios. Y dice así, en el nombre de Cristo, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Dice en el nombre de Cristo: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Aleluya. Dios, hermano, en nuestra vida ha puesto un propósito. Y ese propósito de Dios en nosotros, hermano, se va a cumplir. Dios a ti, a mí, hermano, nos ha escogido con un propósito. Pero tenemos que buscar en intimidad en Dios, que nos revele cuál es ese propósito para nuestra vida. Y más aún, hermanos, desear que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Porque a eso hemos sido llamados, hermanos, a servir, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios, hermanos, a Abraham ya le había dado promesas para el pueblo. Dios a Abraham ya le había dado la promesa de que su descendencia iba a ser grande. Aleluya. Y para poder alcanzar, hermanos, Abraham, esas promesas, aleluya, tuvo que obedecer a Dios, hermanos. Si tú, hermano, y yo queremos alcanzar esas promesas en Cristo, en nuestra vida, que el Padre lleve a cabo y realice sus propósitos en nosotros, hermanos, tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios.
Esta, hermano, es la clave del cumplimiento de las promesas. Si tú y yo, hermanos, obedecemos la voluntad de Dios, vivimos conforme a sus mandamientos, hermano, todos los propósitos y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas se van a cumplir. Entonces, hermanos, para conseguir sus bendiciones, simple y sencillamente, hermano, debemos acercarnos a Él. Y tenemos que dejar de ser indiferentes. Tenemos que acercarnos a Él y tenemos que ocuparnos en vivir conforme a su voluntad. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, una cita ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Y dice: en el nombre de Cristo, aleluya. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Se fija, mi hermano, cómo aquí nos hace referencia cuando en la época de Adán, en el jardín del Edén, Dios le dijo que no comiera del árbol del fruto prohibido, porque ciertamente iba a morir. Adán desobedeció a Dios. No importa si fue engañado. Aquí el punto, hermano, es que él tenía una instrucción de parte de Dios y la desobedeció. La desobedeció, y a través de esa desobediencia entra la muerte a nuestras vidas. Entra el pecado a nuestras vidas. Pero gloria a Cristo, hermano, porque a través, vemos en este versículo que a través también de Cristo, del Hijo de Dios, revelado a los hombres, encarnado, también vino nuestra salvación. Él vino a justificarnos delante de Dios para que seamos dignos de llegar hasta su presencia. Aleluya. Él vino a darnos vida, así como el pecado entró a través de Adán y nos trajo la muerte. Cristo vino, hermano, a darnos vida, y vida en abundancia, una vida eterna, hermano. Entonces, hermano, aquí vemos que verdaderamente Dios tiene propósitos para nuestras vidas, pero a lo mejor nosotros, hermanos, no estamos siendo sensibles al llamado de Dios. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, en otra cita, vamos a ver ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 11 al 16. Y dice así: en el nombre de Cristo. Aleluya. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno y de este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndole y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Cristo, hermano, Dios nos tiene una morada celestial, hermanos, y a través del pecado
Nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios, pero Cristo nos ama, porque Dios nos ama, permitió que Cristo viniera, fuera encarnado, y a través de Él tuviéramos el acceso a la vida eterna, hermano, a esa morada celestial que nos espera. Por eso, hermanos, tenemos que perseverar en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, ahí ya hay una promesa de Dios para nuestra vida. Que un día moraremos con Él, allá a la diestra del Padre. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, también en Hebreos, capítulo 11, versículos 39 y 40. Y dice así en el nombre de Cristo: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, Dios tiene preparada la bendición para nosotros. Dios tiene preparadas esas promesas para nosotros. Pero tenemos que esforzarnos en alcanzarlas. Tenemos que esforzarnos en vivir conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, es importante que vivamos conforme a la presencia, a la voluntad de Dios, en la presencia de Dios. Aleluya. Hermanos, cuando hay obediencia y hay fe, las promesas de Dios, hermanos, son atraídas, haciendo visible lo que es invisible. Lo que veíamos imposible se vuelve posible a través de Cristo. El deseo, hermano, de Dios es que todos alcancemos el plan perfecto de salvación. El anhelo de Dios, hermano, es que nosotros no nos perdamos. Por eso Cristo vino, hermano, para darnos esa salvación, esa vida eterna. Aleluya. Pero algunas cosas no se han cumplido aún, hermano, también. Ya que el plan de Dios, hermanos, es que todas las naciones reciban la heredad. Que todos recibamos esas promesas, hermanos. Por esto viene ahora el cumplimiento espiritual. El cumplimiento presente. Aleluya. Recordemos, hermanos, que nuestra carne va a perecer. Este cuerpo no va a ser para siempre. Pero nuestro espíritu sí, hermano. Y por eso, hermano, en nuestro punto número 2, vemos las promesas de Abraham tuvieron un cumplimiento espiritual. Escuche bien, hermano, el punto número 2, las promesas de Abraham tuvieron un cumplimiento espiritual. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, ahí en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 16 al 25, hermano. Y se lo voy a leer, igual lo puede estar viendo ahí en pantalla. Dice así en el nombre de Cristo: por tanto, es por fe, para que sea por gloria, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Y como está escrito: te he puesto por padre en muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser parte de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es,
a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Se fija, hermano, cómo el plan de Dios, hermano, está vigente hasta estos tiempos. El propósito de Dios, hermano, es que tú y yo seamos salvos. El propósito principal de Dios es que tú, hermano, y yo seamos salvos. Por eso, a través de nuestra fe, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, tú y yo somos justificados delante del Padre. Hubo un cumplimiento histórico en la vida del pueblo de Israel, hermano, pero también hubo un cumplimiento espiritual en el pueblo de Israel. Aleluya. Dios le prometió a Abraham que iba a ser una nación grande, y así fue, hermano. Pero Dios también prometió que íbamos a ser salvos y justificados a través de Jesucristo, y así fue también, hermano. Ahora, nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos revele cuál es el propósito para nuestra vida. Que le dé un propósito a nuestra vida, que le dé un propósito a nuestro caminar, hermano. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 3, versículo 9. Y dice en el nombre de Cristo: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aleluya. Es un versículo fuerte, hermano. Es una declaración fuerte. Israel, hermano, en ese tiempo Israel se hizo arrogante delante de Dios, porque decían ser los únicos descendientes de Abraham. Ellos decían que ellos eran privilegiados porque ellos eran los descendientes de Abraham. Pero por esta situación, hermano, el Señor envía a Juan el Bautista para decirles que ellos tenían que producir frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, Dios a través de Jesucristo nos ha justificado delante del Padre. Nos ha hecho dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero tenemos que dar fruto, hermano. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan. A mí de nada me sirve, hermano, estar aquí en este medio predicando si mi vida es desordenada delante de Dios. A mí no me sirve de nada tener un ministerio en la alabanza si mi vida es en desobediencia a Cristo. A ti, hermano, que me escuchas, yo no conozco tu vida, pero Dios la conoce. Y Dios te ha dado un propósito. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo para el propósito que Dios tiene en tu vida? En algún momento, en algún punto, ¿le has pedido a Dios que revele ese propósito a tu vida? Juan el Bautista, hermanos, quería decir con esto que el Señor estaba levantando un nuevo linaje. No en la ley, hermano, sino en la fe. Y ese linaje nuevo en la fe somos nosotros, hermanos. Y que serían autoridades para proclamar las maravillas del Señor. Aleluya. Vamos a ver ahí, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 33 al 40. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Cristo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Aleluya. Tenemos que vivir conforme al propósito de Dios. Tenemos que vivir en obediencia a Dios. Si no estamos haciendo la obra de Dios, entonces estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Si somos esclavos del pecado, hermano, estamos en pecado. Pero si somos hijos de Dios, a través de reconocer y de glorificar el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, entonces somos hijos de Dios. Aleluya. Y los frutos de Dios se van a hacer visibles en nuestra vida, hermano. Aleluya. Los fariseos, hermanos, los fariseos argumentaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham. Pero Jesús, hermano, les dejó claro y les replicó diciendo que si verdaderamente eran hijos de Abraham, deberían vivir como Abraham. Si tú, hermano, y yo somos hijos de Dios y hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, tenemos que vivir como vivió Cristo. Tenemos que vivir como la voluntad de Dios nos lo indica. Viviendo en fe, hermanos, dependiendo de Dios, obedeciendo a su palabra, estando cerca de Dios, como un hijo que se alegra cuando ve a su padre cerca. Hermano, nos tiene que quedar claro, todos los que pongan su fe en Cristo participan de las mismas bendiciones de Abraham. Todos los que tenemos nuestra fe en Cristo, hermano, vamos a vivir las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabes algo, hermano? Que es muy importante. ¿Por qué Dios bendijo a Abraham, hermano? Porque todas las familias, para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas. ¿Quieres recibir bendición, hermano? ¿Quieres recibir el favor de Dios? Vive conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos a ver el último punto, hermano. El último punto y voy a estar terminando con este punto. Las promesas de Abraham, hermano, tuvieron su cumplimiento escatológico. Punto número 3. Las promesas de Dios tuvieron su cumplimiento escatológico. Y vamos a ver, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice en el nombre de Cristo: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las promesas de Dios, hermano, Dios las va a cumplir. Dios prometió a Abraham un pueblo grande, hermano. Y ahí en la visión del Apocalipsis que tuvo Juan, hermano, ahí vio que estaban ya delante de Dios, naciones, tribus, en tal número de lenguas que no se podían contar, hermano. La promesa de Dios es una promesa viva. La palabra de Dios
Es palabra vida, hermano. Entonces, sabemos, hermanos, que hay una promesa futura. Ya Dios nos prometió. Dios le prometió a Abraham que él sería padre de multitud. Y aquí estamos, hermanos. Y la visión de Juan lo revela, lo confirma una vez más. Y pensar que todo, hermano, todo empezó en Abraham, hermano. Todo empezó a Abraham. La fe de Abraham es la causante de todo esto que estamos viendo y viviendo. Esa bendición que Dios le prometió a Abraham, esa todavía nos alcanza a nosotros. Y tenemos la promesa de salvación, de ser llamados pueblo suyo, hijos suyos. Pero él, todo empezó en Abraham, hermano, pero él no es lo más importante. Él fue un siervo de Dios, como nosotros, hermanos, como tú, como yo. Pero no olvidemos, hermanos, no olvidemos, nunca apartemos de nuestra mente y de nuestro corazón que el gran protagonista de este propósito es el Señor Jesucristo. Porque si no fuera a través de Él, hermanos, no podríamos nosotros haber aspirado a la salvación. No podíamos nosotros haber tenido la vida eterna, hermano. Recuerde, hermano, y no olvide, en Él, hermano, tenemos todas las bendiciones. Y todas nuestras promesas, hermanos, se van a cumplir. Aleluya. Todas nuestras promesas, todas esas promesas que hemos hecho nuestras de la palabra de Dios a nuestras vidas, se van a cumplir, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él lo prometió y Él cumple su palabra. Él es fiel. Aleluya. Dios no es como nosotros, hermanos. Dios no es como nosotros que ahorita decimos que queremos ser o queremos hacer. Y el día de mañana, cuando la situación se pone dura, se pone difícil, abandonamos las cuestiones, abandonamos la visión. No, hermano. Que no sea, hermano, como nuestros propósitos de año tras año, que nos proponemos muchas cosas y a veces la mayoría de ellas ni siquiera las intentamos. Aleluya. Dios a ti, hermano, a ti, te ha dado un propósito. Dios te ha dado un ministerio. Dios te ha dado un don. Dios te ha dado un talento. ¿Ya se lo presentaste a Dios? ¿Ya le pediste a Dios que cumpliera su propósito en ti? Estamos a tiempo, hermano, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo te invito que no eches en vano esta palabra, hermano. Dios conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Y Dios va a obrar conforme a su voluntad en nosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a estar terminando con este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Te doy gracias, Padre, porque en ti, Señor, hay vida. Porque en ti, Padre, está la salvación, está la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque un día, a través de tu siervo Abraham, tú nos diste una promesa. Porque un día, a través de tu Hijo Jesucristo, cumpliste tu promesa de darnos la salvación. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. A vivir de una manera agradable y honorable a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu camino, sin voltear atrás. Ayúdanos, Padre, a que nuestro talento, ese don que tú nos has dado, sea para glorificarte, Padre. Porque en ti, Señor, está la vida. Porque en ti están los cumplimientos de las promesas. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Porque nos amas. Porque tú vas a cumplir todo a su tiempo, Padre. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos en esta tarde. Bendíceles, Padre. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus necesidades, tú conoces qué promesas ellos están aferrándose para que tú se las cumplas, Padre. Cumple, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros y guíanos, Señor, hacia ti.
Bendícenos conforme a tu voluntad, Padre, para crecer en espíritu y en verdad en tu camino. Guárdanos, Señor, y llévanos con bien. En el nombre de Cristo te doy gracias por cada uno de mis hermanos y por esta palabra, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, que Dios les bendiga.